Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente de poder compartir este momento juntos y compartir la palabra del Señor. Dijimos que íbamos a aprender el libro de Pedro y lo voy a relacionar también con estos días especiales que son de Semana Santa. El capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 1, versículo 13 al 25, y lo vamos a dividir en cuatro partes. Vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir y que usted pueda recibir el mensaje y la palabra del Señor. Quiero leer algunos versículos que nos van a indicar un poco la realidad de lo que el apóstol Pedro estaba viviendo junto con las personas. Mira, fíjate que el libro de Pedro es un libro especial, ya que él está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida. Eh, en realidad la iglesia está pasando un momento muy difícil, los hermanos están pasando momentos difíciles y es importante que ellos puedan comprender que la palabra del Señor es lo más importante para ellos. Y fíjate que Pedro es alguien fundamental en esta historia o en este libro, en esta carta, porque él es testigo ocular, ¿no? Él es un testigo fiel de lo que Jesús hizo o hacía. Entonces, ¿qué, qué más bien puede ser alguien que fue testigo, ¿no? Que fue alguien que compartió con el Señor Jesús acerca de lo que él realmente había pasado junto con él y todas las pruebas y las dificultades e incluso su muerte, resurrección. Pedro fue testigo de todas esas cosas y él motiva a la iglesia a que no pierda la esperanza, a que no pierda esa fe que le va a llevar a algo más profundo. Entonces, él comienza en estos versículos animando a la iglesia y les dice mira, fíjate lo que dice. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahora, la Reina Valera dice, ceñid los lomos de tu entendimiento, habla de la mente. O sea, el ocupar una vestimenta en esa época era una túnica la que se utilizaba. Entonces, eh, al caminar, al moverse o a producir una acción más fuerte como correr o ir a la guerra o hacer cualquier una actividad más fuerte, más rápido, indicaba que tenías que ponerte un cinto a la cintura y afirmar la túnica para que tus piernas o tus pies se pudieran mover con mayor facilidad. Y eso significa algo, eso significa que debo estar atento, dispuesto para la acción. Por eso la NBI, la versión internacional, dice, dispónganse para actuar con inteligencia. O sea, y está hablando de nuestra mente. O sea, dispongamos nuestra mente para buscar a Dios, para que estemos atentos a Él, a su sacrificio, a lo que Él realizó, e incluso en su manifestación, en lo que Él va a hacer. Entonces, yo te quiero animar, iglesia, a que tu pensamiento estén atentos a lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que quiere hacer en forma personal en ti. ¿Por qué? Porque es importante que podamos comprender de que la batalla nuestra, la lucha nuestra va a ser en nuestra mente. Y por eso es importante que tú puedas disponerte a tener un corazón, un pensamiento listo y dispuesto para poder buscar al Señor. Fíjate que esta parte es súper importante porque Pedro le anima a la iglesia a que ellos estén atentos y también comprendan que ellos son hijos obedientes, que pertenecen a una familia, que no son personas que no tienen una autoridad sobre ellos, sino que es el Señor Jesús su autoridad. Y como hijos obedientes podamos actuar. Mira, dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Entonces, fíjate, tengo que estar atento, tengo que estar sobrio, tengo que tener dominio propio. Eso significa sobriedad, o sobrio, lo que dice la Reina Valera, dominio propio. Pero a la misma vez, como hijos obedientes, debo comprender, debo saber que Él es mi Padre, que pertenezco a una familia. ¿Por qué? Porque antes
Dice, vivíamos en la ignorancia. Antes vivíamos en algo que no nos, que, que no nos permitía comprender la verdad de la Escritura. Y Pedro anima a la iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia que está perdiendo sus casas, una iglesia que está siendo maltratada, pero a la misma vez los hermanos necesitaban una palabra, lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, fíjate, dentro de todo lo que está diciendo, él habla acerca de la santidad. Él dice que sean santos. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, nos invita a tener una santidad. La Reina Valera dice, en tu manera de vivir, en toda tu manera de vivir. ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo tu santidad? ¿Cómo está? El libro de Hebreos también nos desafía, dice, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Él nos está pidiendo que busquemos santidad, que seamos santos, que nos comportemos a la altura, que nos parezcamos a Dios, que nos parezcamos a Cristo, que nos parezcamos a Él, porque solamente a Él lo podemos mirar. El versículo siguiente, el versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, categóricamente dice, mírame a mí. Miremos a Dios. Él es el único perfecto. Y nosotros pareciera que al sentirnos como santos, al sentirnos personas perfectas, al sentirnos personas que estamos en un nivel mejor o mayor de relación con Dios, tendemos a menospreciar a los demás y a creer que ellos son impuros, son sucios y nosotros somos limpios y santos. Pero Dios, o Pedro aquí le dice a la iglesia, fíjate, el único santo es Dios. Y a Él tienes que mirar. Y es una palabra, es un imperativo, es una orden. Sed santo porque yo soy santo. O sea, el ejemplo que les doy de santidad soy yo, dice el Señor. Y eso es lo que está motivando Pedro. Después dice que Él es nuestro Padre. Y Él no hace excepción de personas. Fíjate lo que dice. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad la obra de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Fíjate, todos nosotros tenemos a Dios como Padre. Y lo tenemos porque a través de su Hijo Jesucristo lo podemos lograr. Él no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. No dice, bueno, que el pastor Felipe está haciendo esto, es mejor que tú. No, Él no tiene favoritos. Él va a juzgar a cada uno según sus obras. Entonces Él está mirando nuestra vida, nuestro actuar. Y te quiero decir algo. Yo escuchaba a un predicador ya fallecido, llamado Leonard Ravenhill, y él decía que nosotros los cristianos caminamos sin percibir, sin ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo actuamos bien? Cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos orando, cuando estamos buscando. Ahora que tal vez no lo podemos hacer, nos vamos al templo, nos vamos al lugar físico, donde podemos demostrar que tal vez nos comportamos de una manera diferente, pero cuando estamos en la semana, en la casa, algo pareciera que no tuviéramos ese temor, ese respeto, porque mira lo que dice el versículo, dice, con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Somos personas extranjeras en este mundo. Y pareciera que caminamos sin percibir la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nosotros. Él está ahí. Y Él está mirándonos, Él ve nuestras palabras, Él ve nuestra conducta, Él ve nuestra manera de pensar, Él sabe todo lo que nosotros pensamos. ¿Estaremos dispuestos? La iglesia
Me imagino que el apóstol Pedro le escribía a la iglesia porque estaban pensando tal vez volverse de nuevo, tal vez sentirse parte del pueblo de Dios y dejar el cristianismo, dejar a Cristo. Pero Pedro le anima a que no lo hagan. Pedro le anima a que no lo realicen, sino que ellos se vean como extranjeros, como personas que necesitan del Señor. Y ellos son personas extranjeras. Este mundo, dice una canción, este mundo no es mi hogar. Amén. Somos extranjeros, estamos de paso en esta tierra. Entonces, no nos podemos conformar a estas cosas terrenales. A veces nos aferramos tanto a las cosas terrenales y creemos que esas cosas materiales o cualquier cosa de nosotros, creemos que ese es el fin. Es un fin para poder lograr cosas. Y por eso a veces tenemos gente frustrada, gente depresiva, porque no han encontrado su propósito. Entonces, todo lo que yo tengo tiene que ser un medio para servir a Dios. Y fíjate los versículos siguientes. Y en esto quiero conectar referente a la semana que estamos viviendo, la Semana Santa. Fíjate, porque aquí dice en el versículo 18, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de su antepasado. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, dice, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hoy estamos recordando el sacrificio de Cristo en una semana como esta, la semana de la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero Pascual, donde se celebraba, el pueblo de Israel celebra la salida de Egipto. Hoy celebramos esto. Entonces yo te quiero decir una cosa. Cristo es el que hizo todo por ti. Él te dice que estés atento en tu manera de pensar, en nuestra manera de pensar, que seamos hijos obedientes, que pertenecemos a una familia, que seamos santos, que podamos vivir consagrados para Él. Santo significa vivir apartados para Él. Y esto no quiere decir que me voy a alejar del mundo, que me voy a ir y voy a decir como muchos de repente han dicho, pastor, ¿sabe qué? Estoy orando al Señor para que me saque de ese trabajo, porque ese trabajo hay puras personas pecadoras y todos dicen grosería y dicen todas cosas. Jesús, ¿qué oró? En Juan capítulo 17. Él oró y dijo, quiero que no los quites del mundo. Yo los dejé en el mundo, pero no quiero que los quites del mundo, sino que quiero que los libres del mal, del maligno. Nuestra mayor misión es evangelizar y ser un ejemplo y ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. El problema es que no hemos sido ese ejemplo. El problema es que nos hemos equivocado y hemos cometido errores. Y tal vez nos da vergüenza dar un buen testimonio. Y queremos huir, pero Jesús dijo, aunque no somos del mundo, aunque somos peregrinos, pero Él nos dejó en este mundo para que llevemos el mensaje de esperanza para este mundo, frente a la pandemia que estamos viviendo. Y recordando el sacrificio de Cristo, Él derramó su sangre por ti. Y como en esa fiesta se marcó la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, esta sangre fue derramada por Jesucristo. Y hoy recordamos, hoy día viernes, recordamos esa muerte de Cristo. Ese sacrificio en la cruz. Y fíjate lo que dice más adelante. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, dice. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Fíjate, está animando a la iglesia perseguida. Anímate, hermano. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios, en el Señor, no en otras cosas. Es cierto, queremos que exista una vacuna, queremos que exista algo, una solución, pero tengamos nuestra esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Él derramó su vida por ti y por mí. Él lo hizo, Él lo realizó y Él logró eso que nadie había hecho por nosotros.
Y dice, y ahora se han purificado obedeciendo a la verdad. Dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fíjate, cuando estaban en la cena, en la última cena, los discípulos, Jesús compartió con ellos. Jesús compartió, les habló, les dijo, hey, recordarme. Hey, tomó la copa, tomó el pan y le dijo, recuerde, hágalo en memoria de mí. Y compartió con ellos. ¿Con cuánto estás compartiendo? ¿A cuánto has llamado por teléfono? ¿A cuánto le has hablado por WhatsApp? ¿Existe amor hacia los hermanos? ¿Tenemos amor por el prójimo? ¿Tenemos amor por aquel hermano que puede estar pasando necesidad? Y doy gracias, aprovecho de dar gracias a la iglesia y a todos los hermanos que han cooperado con el kilo de amor que va a ser de bendición para muchas familias. Pero estamos dispuestos a amar a nuestro hermano, porque la santidad tiene que ver con eso. Una santidad personal, pero una santidad también que bendice a otro, que tiene amor hacia sus hermanos, que tiene amor hacia los demás. Por eso el apóstol Pedro anima a la iglesia a que no se rinda, a que ponga su mirada en Cristo, porque Él se sacrificó, Él murió, Él dio su vida, Él dio toda su sangre. La vertió en la cruz. La entregó allí, todo su cuerpo, todo su sacrificio fue vertido allí en la cruz. Por ti. Dio su vida por ti. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En los versículos anteriores, en la enseñanza anterior, dijimos que los profetas buscaban el momento, hubiesen anhelado comprender el día cuando Cristo nació. Pero muy pocos tuvieron ese privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio de haber recibido el mensaje a través de la palabra de Dios, a través de las profecías. Y tú lo puedes leer en Isaías, en distintos profetas, el anuncio del nacimiento y del sacrificio de Cristo. Isaías 53 habla muy bien de eso. Pero fíjate, creemos en Él y tenemos la esperanza puesta en Él porque hemos creído a la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí da un ejemplo el apóstol. Hey, los seres humanos van a durar poco. Salen como la hierba del campo, crecen como la flor del campo. Pero la hierba se seca, la flor también se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, hoy por hoy nos enfrentamos a una pandemia. Nos enfrentamos a una situación difícil. Y tal vez no está siendo perseguido como los hermanos en Oriente o en África o en otras zonas del mundo. Pero sí te quiero animar y decir que Jesús está ahí. Así que tu mente, tu manera de pensar, cámbiala. Que no se amolden, decía el apóstol Pablo, que no se amolden, que no se conformen a este siglo, que no se conformen a los malos pensamientos, que no se conformen a los pensamientos negativos, sino que toda tu manera de pensar esté centrada en Jesucristo, que se manifestará y Él vendrá por su iglesia. Él lo prometió, mi hermano, y Él lo va a cumplir. Seamos hijos obedientes, que pertenecemos a la familia de Dios y que Él es nuestro Padre y que por medio de Jesucristo tenemos un Padre, no somos huérfanos. Y lo otro, vivamos en santidad, vivamos apartados para Él, consagrados para Él, que nada te contamine, que nada ensucie tu manera de pensar, tus pensamientos, sino que Cristo sea el centro de tu vida y que Dios sea el centro, porque Él es nuestro mayor ejemplo de santidad. El mayor ejemplo que tenemos. Aprendamos de Jesucristo. Y por último quiero decirte, Cristo hizo todo por ti. En el capítulo 2 vamos a ver qué significa, cuáles son los pecados que el apóstol Pedro le preocupan. Ya no son los pecados del pasado, sino que son pecados presentes. Pero quiero decirte, Cristo murió en la cruz. Se sacrificó en la cruz y murió por ti. Así que apártate un momento y reflexiona sobre eso. Y lo otro, aférrate a la palabra de Dios.
Aférrate a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no te apartas un momento? ¿Por qué no te apartas junto conmigo y oras junto conmigo? Y vamos a orar, ¿te parece? Vamos a clamar al Señor. Y quiero también que me acompañes a orar por aquellos hermanos que están siendo perseguidos en África, y en Nigeria específicamente. Oremos para que el gobierno intervenga de Nigeria y para que también los organismos internacionales puedan intervenir en esas persecuciones que están habiendo. Y en todo el mundo queremos orar. Oremos por los hermanos que son perseguidos en China y en distintos países de Asia. Oremos por eso. Y también oremos por aquellos que están sufriendo por esta pandemia. Cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, que estamos delante de tu presencia. Yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada familia que está escuchando. Y quiero pedirte, Señor, y orar para que tú, Señor, proteja y guardes, Señor, y mantengas su fe intacta de los hermanos que están siendo perseguidos. Esos hermanos que están siendo perseguidos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que los cubras. A esos misioneros que están haciendo esa labor en Oriente Medio, en África, en Asia. Señor, provéeles el sustento, provéeles, Señor. Y guarda a nuestros hermanos que están siendo perseguidos en la China, Señor, en Corea del Norte, en distintos lugares, Señor. Oramos por ellos, oramos por Nigeria, oramos por los hermanos en África que han sufrido pérdidas porque han habido atentados terroristas, Señor. Yo oro por eso, yo oro por cada familia que está sufriendo, que es la partida de un ser querido. Yo te lo pido, Jesús, yo te lo ruego, Señor, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos.